Capítulo 4. En la gran Ciudad de México. El viaje a México fue apocalíptico. En primer lugar, ni mi madre ni yo habíamos jamás viajado en ferrocarril. Y el de 1906, y en tercera clase, para economizar desde el principio, era algo verdaderamente infernal. Todo había contribuido a nuestro malestar. Yo no había tomado alimento en 24 horas porque cuando hicimos un alto entre San Gabriel y Zapotlán para gustar el almuerzo preparado en casa, al dar el primer bocado a la torta que mi madre me ofreció, Bonifacia, riendo como idiota, me dijo: «¿A qué no sabes lo que te vas a comer?» «¿Qué es?», le pregunté. «Es el alí bien adobado». «¿Cómo?». «Mi cerdito. Mi querido Alí, que nunca jamás pensé sino en cuidar y querer, ¿lo tenía en mi mano convertido en comida?». Algo muy extraño me invadió. ¿Era lástima? ¿Era asco? ¿Era protesta por no haberme consultado su fin? Yo estaba seguro de que, al igual que el duque, se habían llevado a mi cerdito a Tolimán. Lloré de rabia como pocas veces lo había hecho. Con energía trató mi madre de obligarme a comer, pero fue inútil. Cuando subimos al tren llevaba el estómago vacío. El olor del humo de carbón de piedra y de aceite que entraba al carro de tercera, juntamente con el movimiento del tren lleno de campesinos e indígenas amontonados en increíble confusión, me enfermó y por simpatía le comuniqué a mi madre mi náusea. 3 días y 3 noches padecimos tratando de corregir el mal de mareo con aire, pero como entraba lleno de polvo y humo, nos puso las caras como de mulatos. En Irapuato subieron 3 cómicas de una compañía de zarzuela que volvía a la capital después de andar, como ellas decían, en la lengua. Se acomodaron junto a nosotros y el perfume barato que una de ellas insistió en ofrecer a mi madre como agua de colonia contra el mareo, hasta la fecha el evocarlo me provoca náuseas. Así llegamos a México. Las mujeres de teatro fueron nuestra providencial ayuda. 2 de ellas nos llevaron al Hotel Continental que estaba en la calle de 5 de Mayo. Alquilaron una carretela de bandera roja y pagaron el viaje. Mi madre y yo sentimos una sincera simpatía por aquellas coristas, y desde entonces nuestro concepto de la gente de teatro fue bueno y muy distinto del vulgar. A la mañana siguiente mi madre quiso llevarme a desayunar en un buen restaurante. Las coristas nos recomendaron el Hotel Gillow, y allí, atendidos a la perfección, volvimos a la vida. Pero debíamos buscar casa, pues vivir en hoteles era dispendioso. Anduvimos varios días buscando alguna que nos conviniese, pero mi madre, acostumbrada a su casa amplia y ventilada de San Gabriel, no encontraba ninguna de su gusto. Las de vecindad le parecían horribles, y por fin, alguien dijo que en las poblaciones vecinas podía encontrar una con patio y corral como ella quería. Y así fuimos a dar a Tacubaya. Nuestra nueva casa, aunque un poco alejada del centro, tenía jardincito y patio. Adquirimos muebles baratos e improvisamos la cocina. Tacubaya estaba cerca de Chapultepec. El parque frondoso y la soledad de los alrededores eran deliciosos. Era realmente como vivir en el campo. Ahora había que buscarme escuela. Fuimos a misa a la parroquia de Tacubaya. Adyacente a ella estaba una escuela católica. Mi madre me inscribió allí mientras encontraba algo verdaderamente a su gusto. Los primeros días me pusieron en un grupo donde enseñaba un joven de cara redonda y voz gruesa que se llamaba Luis Saldaña. Todo lo que me enseñaban yo ya lo sabía, y el maestro nos abandonaba largas horas mientras iba a la iglesia a cantar en las misas. Yo sentía que estaba perdiendo el tiempo y se lo dije así a mi madre. Ella pidió que me cambiaran y el director me llevó a otra clase en la que había menos niños, dividida en 2 grupos equivalentes al segundo y tercero de primaria. Aquí mis capacidades me colocarían donde me correspondiera. De esta clase salían para ayudar a decir las misas los niños que servían de acólitos. Esto agradó a mi madre.
Mi nuevo maestro es joven, moreno, de sonrisa agradable, pero de traje descuidado. Me pregunta si sé las oraciones en latín para ayudar a decir la misa. Le digo que no, y me acerca para enseñármelas de un libro que está sobre su mesa. Me pone en una silla junto a él, y toda la mañana la paso aprendiendo el Judicame Domine y el Confiteor Deo, que me parece difícil. 2, 3 días de esto, y ya mi lugar es allí, junto al maestro. Cuando se aleja por alguna circunstancia, los muchachos me hacen burla y me dicen barbero, consentido, y verdaderamente me molestan las atenciones del profesor. Una mañana, al terminar las clases, me retiene a su lado, y cuando estamos solos, trata de hacer conmigo cosas sucias. Logro escapar, y cuando llego a mi casa digo a mi madre que no quiero volver a la escuela porque no aprendo nada. Mi madre, por primera vez en su vida, desempeña todos los trabajos domésticos, pero lo hace con gusto. Conoce a una jovencita dueña de un pequeño taller de costura de junto a la casa. Congenian desde el primer momento por la semejanza en sus vidas de mujeres que luchan solas. Pasan el día juntas, lo que mi madre aprovecha para rehacer a la moda de la capital sus trajes pueblerinos. Juanita Castro, que tal es el nombre de la costurerita providencial, orienta a mi madre en la compra de muebles, conveniencias de mercado y sobre todo en el cuidarse de la gente mala que abunda en la capital. La inversión del poco dinero que traemos la hace mi madre atinadamente. Nos damos el lujo de ir al teatro, que mucho nos gusta, y de conocer los sitios más importantes de la capital. Así desfilan ante mis ojos lugares que había oído nombrar desde pequeño. Uno de los primeros, la Villa de Guadalupe. La conocí por primera vez un 12 de diciembre, y entramos de rodillas como en Talpa y San Gabriel, pero esta vez ante la verdadera imagen de nuestros amores, ante la misma que virreyes, presidentes, emperadores y héroes de nuestra historia habían honrado. Las multitudes y el abigarramiento no dejaron tanta impresión en mí como el fervor con que mi madre rezó. Era como si hubiera encontrado a una antigua amiga, a una persona esperada, deseada y conocida. Recuerdo sus exclamaciones, sus frases de gratitud por el privilegio de estar ante ella. Es casi un delirio, un soliloquio que de vez en cuando interrumpe un sollozo. Nunca había visto a nadie orar así. Qué valiosísima lección fue para mí la fe de mi madre, su veneración y fervor ante la Virgen Patrona que, siendo ya el centro de la devoción católica en nuestro pueblo, vino a ser el más perfecto lazo de unión entre madre e hijo. Una noche, al volver de unas compras en el centro de México, en compañía de Juanita, encontramos abierta la puerta de la casa. Al encender la luz, mi madre dio un grito. Cuanto teníamos había desaparecido, hasta los colchones de las camas y la loza. Todo lo habían robado excepto un refajo. Juanita corrió a su taller para ver si también había sido víctima de los ladrones, y lo fue, aunque en menor escala, pues solo se habían llevado una máquina de coser de mano, planchas y ropas de cama. Los vecinos no habían visto nada. Sospechamos que había habido confabulación, pues para llevarse bultos tan grandes era necesario un carro, o que el depósito del robo estuviese cercano. En aquellos años las calles de las Artes en Tacubaya estaban formadas por casitas pobres y aisladas. La gente que allí vivía no era de fiar. Pasamos la noche temblando de frío, pues era enero, y durante horas mi madre lloró. Al día siguiente, por la tarde, habíamos abandonado con Juanita aquel lugar en un carro de mudanzas tirado por mulas. Entramos por las principales calles de la capital sobre los bultos de lo que nos había quedado, para instalarnos en una casa donde Juanita había subarrendado una vivienda. Allí estaremos seguros, le decía a mi madre, pues hay portera y los vecinos se cuidan unos a los otros. Las viviendas están divididas por una simple pared. Mi madre confiaba en la experiencia de Juanita. Aceptaba todo, menos pasar otra noche en Tacubaya. Entra el carro de mudanzas en un callejón oscuro, sucio,
por el que transita mucha gente. Huele a frutas podridas. Mi madre se alarma. Juanita explica que la entrada es fea, pero la vecindad está limpia y el mercado de la Merced muy cerca. El carro se detiene. Juanita dirige a los hombres que nos mudan hacia el interior. Mi madre y yo saltamos del pescante. El sitio es horrible y a mi madre le parece peor. Pero ya estamos ahí. En el piso bajo, 3 pequeños cuartos con una cocina enfrente, enmarcada por una azotehuela que remata en barrotes de hierro pintados de verde. Nos instalamos. Un cuarto será el taller de Juanita. Los otros 2, recámaras. Y frente a la cocina, bajo una lona, dispondremos el comedor. Los servicios higiénicos están en 2 cuartitos pestilentes al fondo del patio. Juanita ha pagado 50 pesos por 2 meses de renta. Mi madre está desolada. 2 meses viviremos allí, pero habrá tiempo para buscar otra casa y sobre todo para inscribirme en buena escuela. La capital nos depara una sorpresa. Van mi madre y Juanita al mercado de la Merced y allí, en los puestos de legumbres, se encuentran con don Jesús Mariote y su socio don Gilberto Quintanar, quienes han emprendido un negocio de restaurante en la villa de Guadalupe. Don Gilberto les da la dirección de un buen colegio de monjas francesas en la calle de Correo Mayor, y don Jesús le promete a mi madre encontrar una buena vivienda en las calles cercanas al colegio. Después de todo, la vida pinta mejor. Don Gilberto sigue trabajando en el Salón Bach y don Jesús regentea el restaurante. El capital invertido es de ambos. Vamos al día siguiente a ver el colegio que nos recomiendan. Los niños y niñas están en vacaciones. Una monja de rostro colorado y sonrisa agradable toma los datos. Quedo inscrito pagando por cursar el 3er año de primaria 35 pesos mensuales. No damos nuestro domicilio porque mi madre se avergüenza de vivir allí y estamos por cambiarnos. Daremos el de la próxima casa. Referencias: don Jesús Mariote y don Gilberto Quintanar. Nos dan la lista de libros y cuadernos y nos muestran el uniforme, traje azul marino con vuelta y cuello blanco. Hay que pagar 3 mensualidades. Mi madre busca en su bolso. No le alcanza lo que trae en él, pero con un gesto decidido se inclina, levanta un poco el forro de su refajo y estirando un hilo descose la entretela. Saltan en sus manos varios billetes y con uno de ellos paga a la monjita, dejándome asombrado. Al salir le pregunto: ¿cómo es que llevas dinero en las faldas? Y me dice: hijo mío, desde San Gabriel guardé 500 pesos en el forro de mi refajo, que fue lo único de ropa que no se llevaron los ladrones. La Virgen de Guadalupe nos ayuda. Vamos a la villa a darle gracias, propuse yo. En tranvía recorrimos gozosos el trayecto. Media hora después estábamos a los pies de la Virgen. Al salir fuimos a ver el restaurante del paisano Mariote. Era un local de 4 piezas regularmente amueblado. Don Jesús nos ofreció un refresco y conversamos animadamente, como en el pueblo. Encomendó a mi madre que le comprara en la Merced, cada 3 días, flores frescas para cambiar los ramos que había en las mesas. Él pagaría el tranvía. A mi madre le agradó el encargo, pues así vería a la Virgen. Juanita había puesto en el zaguán un rótulo que decía: modas, donas y confecciones, interior 3. Pero pasaban los días y no llegaban clientes. Mi madre le dio trabajo con mi uniforme, pero Juanita no supo cortar los pantalones y tuvimos que ver al sastre. Cuando fuimos a llevar las flores para el restaurante de la villa y a visitar a la Virgen, nos encontramos a bordo del tranvía con una de las coristas amigas, llamada Concha. Trabajaba en el teatro principal. Mi madre la saludó con cariño y le ofreció los servicios de Juanita como costurera. Para que se conocieran, la invitó a nuestra casa del callejón de la peluquería de Palacio. ¿Cómo? ¿Ustedes viven aquí?
dijo la corista cuando llegamos al zaguán. Sí, por lo pronto, dijo mi madre. Pues en los Altos vive mi hermana, agregó. Así nos relacionamos con un grupo de parientes de Concha que vivían en Los Altos y Juanita empezó a tener clientes. Transcurrieron 2 meses y lo único que hicieron don Gilberto Quintanar y don Jesús, que no tenían tiempo de buscarnos casa, fue decirle a mi mamá que habían visto un letrero «Vivienda vacía» en la calle de la Acequia junto a la fonda La Reforma del Taquito. Era una vecindad menos estrecha y oscura, y nos cambiamos a ella porque distaba de mi escuela 1 cuadra. Informamos del cambio a las monjas y llevé a presentar mis libros y útiles. Solo me faltaban los de oraciones y un cuaderno de música. Iba a estudiar música. Esto me parecía la realización de un sueño. Primer día de clases. Los niños en un lado del salón y las niñas en el otro. Todos decentes y bien educados. Algunos, por ser hijos de francés o por tener ya varios años allí, hablan francés continuamente. Yo estoy en la banca con un niño español o hijo de españoles que me mira desconfiado y no me habla. Se llama Santiago Romero y tiene un hermanito más pequeño en las bancas delanteras a quien le llama la atención a cada rato diciéndole en voz baja y silbante: «¡Quieto, Pepillo!». El colegio se llama de Saint-Marie, y las 3 religiosas que se presentan después de pasada la lista no son maestras, sino las que nos cuidan y nos vigilan. Cuando entra la maestra, todos se ponen de pie. Empieza la oración en francés. Yo me quedo en babia, humillado de sentirme ignorante de lo que los niños saben tan bien. Cuando la maestra se da cuenta de que no sé la oración, viene hasta mí. Toma mi libro, lo abre en la primera página y apunta el sitio en el que van. Yo trato inútilmente de pronunciar aquello. Toda la mañana es una humillante serie de errores y atolondramiento, pues no sé nada de la rutina del colegio y nadie me habla ni me ayuda, con excepción de la maestra que me corrige hablándome en francés. Hay un pequeño recreo en el patio y es el único rato en el que me sirve el español para conversar con una de las religiosas que me indica lo que debo hacer. Desde entonces recurro a ella para informarme. Aquella mañana no es feliz. Santiago Romero deja la impresión de su orgullo y las monjas la de su indiferencia. Nada le digo a mi madre del fracaso en el colegio para no entristecerla, pero me hago el propósito de aprender lo más pronto posible, por lo menos las oraciones. Las clases vespertinas son en español. Ahora es distinto. Historia sagrada y gramática, geografía, física y química. Estas 2 últimas materias las imparte un señor de nombre Eguiluz. Me toma simpatía y me hace preguntas a menudo. Casi no fallo en ninguna. Santiago me ofrece a hurtadillas un chocolate que no me como sino hasta que salimos a hacer la oración final frente al Santísimo expuesto. A la salida se rompe el hielo. Santiago con su hermanito y Chela, mayor que ellos, y yo, hacemos el camino juntos hasta la esquina de mi casa. Saben que soy de San Gabriel y acabo de llegar a la capital, y yo me entero de que son hijos de españoles y que tienen 2 años en el colegio. Pasan los días. Ya me atrevo a pronunciar palabras con errores guturales. Las oraciones de la mañana y de la tarde las repito frente a mi madre y Juanita, que me oyen asombradas. La maestra de francés es la única que no me traga, no sé si por mi ignorancia. Me dice que tengo que pasar a un grado inferior o tomar clases extraordinarias. Esto cuesta, pero hay que hacerlo y mi madre paga 10 pesos mensuales más por las clases de francés que me da una señora que vive a 2 casas de la nuestra y que se llama Teresa Bernard Facio. Cuando una tarde vuelvo del colegio, Juanita me informa que mi madre ha ido con Jesús Mariote para comunicarle un asunto de dinero de San Gabriel. Es algo importante y tu mamá ha llorado mucho. Esto me sobresalta
y las horas que paso esperando a mi madre son de verdadera angustia. A las 8 de la noche llega mi madre acompañada de don Jesús y 2 señores más. Su semblante es el que yo ya conozco cuando un gran dolor la agobia. Me cuenta que don Severiano Soto ha hecho balance y piensa trasladarse a Guadalajara. No puede seguirse encargando de la administración de nuestro dinero, el cual, colocado en un banco de México, nunca producirá lo suficiente para que vivamos como hasta ahora. Hay que trabajar si no queremos echar mano del corto capital que nos queda. Don Jesús propone que invirtamos en su negocio del restaurante y en otros que tiene proyectados, como el Hotel de Sayula. Mi madre está indecisa. Por lo pronto no puedo seguir en el colegio francés. Hay que pasarme a una escuela del gobierno. Las hay muy buenas en la capital, y así mi instrucción no se interrumpirá. Unos cuantos días más y estoy en una banca de la escuela elemental número 3. Una señorita Enríquez es mi profesora. Me han puesto en 3er año por los certificados de San Gabriel y del colegio San Marí. Mis compañeros son todos de las calles de Lecumberri, Peña y Peña, Loreto, La Alhóndiga y La Merced. Hay en todo una diferencia como del cielo a la tierra. La maestra es una mujer cínica, con gesto de suficiencia y orgullo, en una cara indígena muy morena, polveada de albayalde. Lleva chongo alto a la japonesa, con peinetas de perlas en el pelo rizado a la trenza. Sus labios gruesos y prominentes cubren con dificultad sus dientes llenos de oro. Grita más que hablar, y sus ojos de cerdo se abultan en los lentes gruesos que lleva prendidos al pecho con una cadena de oro. Pocas figuras humanas me han sido tan repugnantes como la de esa mujer ogro que envenenó mi niñez con lo que había bebido en las fuentes del liberalismo de sus tiempos. Los muchachos son burdos, mal hablados, obscenos y crueles. Ya no digo a mi madre nada de lo que veo y mucho menos de lo que me hacen en aquella escuela. Aplico mi receta de romperles la boca, y con frecuencia lo hago, aunque a veces salgo aporreado y aún herido. Tengo en la mejilla izquierda la cicatriz que me hizo un muchacho apellidado Sea, hijo de militar, al cual me echó de gallo la misma profesora cuando en la tarde me dijo que Sea tenía razón en insultarme. Como ella aprobaba lo que el gandul decía, iba yo a demostrar lo contrario y allí, sobre las bancas de la clase, salté al cogote del muchacho y lo derribé en tierra mientras todos nos azuzaban a la lucha. Nadie entonces hacía alardes de saber box, y los pleitos eran como de vida o muerte y con las armas que caían a la mano. Un golpe de pizarrín agujereó mi mejilla y me hirió la lengua, y el pizarrín se rompió en mis muelas. Pero un tintero gordo de cristal se hizo añicos en el cráneo de mi enemigo. Todo lo vio la maestra desde su asiento, y cuando un tal González se interpuso para detener la riña, la Enríquez gritó: «¿Y tú, González, por qué te metes?». Tuvo que verme un médico porque se infectó la herida, y mi madre al curarme me habló seriamente. «Hijo mío, te traje de San Gabriel porque no quiero que termines tus días como Francisco, en una cárcel, a donde llevan las violencias brutales. De hoy en adelante vas a enseñarte a perdonar las ofensas y a hacerte sordo a los insultos. Así nos evitaremos muchos dolores inútiles». Miro la onda de pelo que cubre su frente herida, y el tono de su voz me indica que ha perdonado a Francisco. Llenar su corazón de angustia con futuras riñas sería cruel, y allí mismo me hago la promesa de contenerme cuando me insulten. Y creo que la cumplí, con excepción de 1 o 2 veces en que, ya siendo hombre, tuve que castigar y defenderme. Fui pues desde entonces un joven pacífico y buena falta me hacía para lo que Dios me tenía reservado. Ahora empezaba con la Enríquez y los muchachos de la número 3 una lucha distinta. No quise que mi madre me cambiara de escuela ese año.
Algo me decía que todas las del gobierno eran iguales o por el estilo. Mi instinto me señalaba un sendero más inteligente y de mayor provecho: humillar a mis enemigos con el estudio. Y me propuse ser el primero en la clase, y lo logré. Llegaron los exámenes de fin de curso y los sinodales, ignorantes de la ojeriza que me tenía la maestra. Por unanimidad y ante la boca torcida de la Enríquez me dieron el primer premio. Desde entonces y en todos los años de instrucción primaria, en esta escuela y en otra a la que después fui, obtuve los primeros premios. Y recuerdo la sonriente figura de don Justo Sierra con su cara rosada y su barbita blanca, que año tras año ponía en mis manos en el escenario del Teatro Arbeu los premios y diplomas. Pero el veneno que la Enríquez puso en mi mente, por desgracia, dio frutos. A ella le oí decir: la Iglesia Católica es una rémora para nuestra patria. Es una institución oscurantista de la cual, el día que logremos librarnos, resurgiremos gloriosos a nuestra libertad de pensar y obrar. Los sacerdotes católicos y sus secuaces son hipócritas que engañan a la gente sencilla para vivir de ella. Predican una cosa y viven otra. Esto me hacía pensar en el hipócrita profesor de la escuelita de Tacubaya y decir convencido: esta mujer habla la verdad. Y como en ocasiones hizo alarde de valor civil señalando en público los defectos de otras profesoras, y arrojaba por el balcón los regalos que alumnos ingenuos le hacían, gritando: a mí nadie me compra, yo no tengo favoritos, detesto el halago. Acabé por creer que si bien era brusca y orgullosa, también era sincera. Era ferviente admiradora de Benito Juárez, y como en esa época la exaltación de ese personaje corría por cuenta de la primera plana de la masonería en auge, obligaban a tener un busto de don Benito en cada patio, ante el cual los niños cantábamos: oh Juárez, tu nombre lo escribe la historia, nimbado de inmenso y divino esplendor. Con himnos de oro lo canta la gloria, nosotros con himnos fervientes de amor. Si grande a la patria querida soñaste, respeto y grandeza logró conquistar. Heroico y sublime por ella luchaste, por eso con palmas cubrimos tu altar. Este himno, cantado como a una imagen sagrada todos los días, era el favorito de la India exaltada, quien en la clase de Historia Patria nos contaba horrores de Hernán Cortés y los demás conquistadores, y de los frailes que colaboraban a la explotación de los indios. Describía los castigos de la Inquisición con una serie de detalles que después supe que estaban en las novelas truculentas que devoraban gentes sadistas. Todo el nefando cuadro de la leyenda negra de España y sus colonias, pero en versión teñida de fobias muy personales, nos hacía pasar por lecciones de historia de México. Pasé el año bebiendo de aquella fuente de mentira para continuar el siguiente nada menos que con un cuñado de la Enríquez, un señor Díaz, obra del mismo molde anticatólico y antihistórico. Y aun cuando yo no dejaba la misa los domingos, a la cual mi madre me llevaba al sagrario metropolitano, mi fe en la iglesia estaba minada. Mi menosprecio por los sacerdotes era genuino. Me excusé de confesarme y naturalmente me alejé de la comunión, falazmente desengañado de las verdades divinas e históricas por el trío de profesores de primaria. Cuando ingresé en la Escuela Industrial José María Chávez, donde la ceremonia al busto de Juárez era más solemne y los estudiantes de 13 a 16 años se ufanaban de su laicismo y liberalismo, me parecía ridiculez decir que yo era católico. No se veía por ninguna parte la moralidad cristiana y en cambio los chistes, conversaciones, juegos y cuentos obscenos eran lo corriente, a pesar de que el director don Juan León imponía respeto con su mirada altiva y nos exhortaba en pláticas semanarias a ser buenos ciudadanos y jóvenes decentes. Los compañeros me jugaban bromas y yo a ellos. Nos decíamos palabrotas y chistes tan groseros
que de haberlos oído recién llegado de mi pueblo hubieran sido motivo de riña y de romperle la boca, la cabeza y más a quien me los dijera. El pudor y la honra de la madre, la hermana y la abuela de cada quien andaba como confeti en kermés, entre risas y estúpidas carcajadas. Así llegué al 6º año de primaria y a los 14 de edad. A mi madre le fatigaba mucho el trabajo doméstico, pues cocinaba, lavaba la ropa y hacía la limpieza de la casa, en lo que algo le ayudaba a Juanita. Como los productos de las pequeñas inversiones que hacía en los negocios de don Jesús no bastaban para cubrir nuestro presupuesto, se vio en la necesidad de asociarse con Juanita y hacer costuras para su taller. La providencia divina le deparó el medio para que, en este nuevo trabajo, ganase más que la propia Juanita. Como en nuestro pueblo había aprendido a coser ropa de niño cuando esperaba mi nacimiento y el de mi hermano, discurrió a hacer canastillas para los bautizos, y aunque esto requería minuciosidad y desvelos, dejaba buenas utilidades. Cuántas noches y cuántas madrugadas al despertar oía el ruido de la máquina de coser y miraba encendida la luz del taller y a mi pobre madre que hacía esfuerzos para terminar alguna canastilla que debía entregar por la mañana. En 3 años progresó tanto el taller que hubo necesidad de emplear costureras y aprendices. Ya entonces andaba yo bien vestido y alimentado. Iba a teatros, kermeses y otras diversiones. Concha y otras coristas, clientes de la casa, sugirieron que comprásemos un abono a las funciones familiares del teatro principal. Y así fue como entonces conocí el repertorio de zarzuelas españolas, a las tiples y actores de la llamada Catedral de la Tanda, Rosario Soler, Blanca Matraz, Soledad Álvarez, Etelvina Rodríguez, Amparo Romo, María Conesa, Carlota Millanes, María Caballé, Juana Alonso, Esperanza Iris, Paco Gavilanes, mi favorito, Bachiller, Pepín y Eduardo Pastor, Beltri, Arnaldo, Arosamena, Tirado y muchos más. Las preciosas zarzuelas fueron degenerando en revistas de sabor parisiense para terminar en desfile de variedades. También frecuentábamos buenas compañías de drama español y vi actuar a doña María Guerrero y a don Fernando Díaz de Mendoza, a doña Virginia Fábregas y a Enrique Borrás. Conocí, actuando, a Tina Di Lorenzo, Lidia Borelli, Mimí Aguglia. La primera ópera la escuché en el Teatro Arbeu, La Favorita, con Alejandro Bonzi. Después oí a Tina de Sana en Miñón. De ahí en adelante mi afición operística me llevaba a todas las funciones y no perdí una sola de cuantas se dieron en México. Los bailes españoles que veía en el Principal fueron como una escuela preparatoria de mi ignorado destino artístico. Recuerdo que en una kermés de Covadonga obtuve el primer premio por bailar mejor que todos los concursantes, una jota aragonesa que había aprendido viéndosela bailar en el Principal al sordo Areu. Desde que dejamos la casa de la acequia para vivir mal alojados unos meses en la calle del Correo Mayor, mi madre le escribió a mi abuela pidiéndole que le mandara a Carlota, su media hermana, para que le ayudase en los trabajos de la casa. Mi abuela no solo nos envió a Carlota, sino también a Amado. Era necesaria una casa amplia y nos trasladamos a la número 8 de la calle de la Moneda, frente a la Secretaría de Guerra y Marina en el Palacio Nacional. Ya Juanita no vino con nosotros, pues había encontrado marido. Don Jesús Mariote nos visitaba con frecuencia. Había vendido el restaurante y trabajaba en la compañía Pullman. Discurrió traer a bordo del tren como equipaje mercancías de diversas regiones del país para venderlas en un expendio de junto al mercado, en el cual mi madre puso a Amado. Habíamos conseguido en La Moneda el entresuelo de balcones a la calle por la feliz conexión con un viejecito español, don Pepe Romero, propietario del Café Puerto Rico situado en los bajos de la misma casa.
Juanita le había hecho unas camisas en su taller de la acequia, recomendada por don Gilberto Quintanar y por don Jesús Mariote. Pero mi madre no era feliz. Yo estaba en una edad que mucho la preocupaba y mi vida religiosa andaba tan mal que un domingo me negué a ir a misa con ella diciéndole que no creía en los curas. Había fructificado la duda sembrada por unos y cultivada por otros, pues todos los profesores, aunque nacidos católicos, habían sido formados para calumniar a la Iglesia y eran en su mayoría masones. No recuerdo uno solo que hubiera dicho en clase algo edificante o mostrado fe en Dios, ni menos en la Iglesia. Mi rebeldía me dejó lacerado el corazón, pues nunca olvidaré la expresión de alarma en la cara de mi madre. Recuerdo que se deslizó en una silla y permaneció silenciosa mirando al espacio por largo tiempo. Luego entró en su recámara, y cuando fui a decirle que me iba a oír la música de la Alameda, la encontré de rodillas echada sobre su cama, con la cabeza oculta entre las manos. Bajé rápidamente la escalera y al pasar frente al sagrario no pude contenerme y entré. Estaba un padre todavía en la epístola de la misa. Había poca gente a pesar de ser domingo y me acerqué hasta la tercera o cuarta banca de junto al altar con una gran tristeza en el alma. ¿Cómo había podido lastimar así a mi madre? Reflexioné que el desengaño que había estado madurando en mi corazón por varios años, se lo había yo lanzado de un golpe. Me remordía la conciencia. Me propuse hacerle ver la verdad, desengañarla de nuestro heredado error católico y buscar unidos alguna manera de honrar a Dios de común acuerdo. Terminó la misa. La gente empezó a salir y yo me encaminé a la puerta que comunicaba el sagrario con la catedral. Con el rabo del ojo alcancé a ver una figura que se evadía por el cancel de la puerta por donde yo había entrado. ¿Era mi madre? Para desengañarme volví sobre mis pasos, salí y alcancé a verla. Iba con la cabeza tapada con un chal negro, la cara baja, limpiándose los ojos y deprisa, como a quien se le hace tarde para llegar a una cita. Huía de mí. No quería que la viera. Sentí el deseo de correr, alcanzarla y reclamarle el que anduviera espiándome, pero temí herirla otra vez con mis violencias. Esa mañana escuché por primera vez en la Alameda una fantasía de la ópera Werther de Massenet, y sus bellas melodías se han asociado hasta la fecha con el remordimiento de haber hecho llorar a mi madre. Aquel año de 1910 y del centenario de la independencia de México evoca tan variados recuerdos y tan vívidos que podría escribir muchas páginas sobre las fiestas, los incidentes, los desfiles, pero para mi historia personal solo conviene decir que los balcones de nuestra casa eran como palcos de un espectáculo continuo que nos permitían seguir paso a paso la vida política o pública de don Porfirio Díaz y sus ministros, de los diplomáticos y aristócratas de entonces. En cuanto se sabía que había recepción en palacio, yo podía meterme por cualquiera de las puertas, sin sombrero, para aparecer como empleado de las secretarías. Aprendí todos los vericuetos de los pisos y me hice amigo de todos los mozos a cargo de las puertas. Y llegó mi audacia hasta tomar una taza abandonada en una mesa, entrar a la cocina como a entregarla, y salir con ella otra vez hasta un salón en el que un grupo de señoras conversaba alegremente. Reconocí entre ellas a Amada Díaz, hija del presidente. Volví con mi taza fingiendo que buscaba a alguien hasta una pieza oscura donde un criado que dormía en un sillón me asustó al incorporarse y preguntarme: ¿Desea café, jovencito? Sí, por favor, le dije. Y cuando salió hacia la cocina aproveché para dejar la taza y volver al balcón de mi casa. Con este sistema audaz, vi todas las fiestas en palacio, hasta el gran baile del patio principal convertido en salón gigantesco. Observé el ir y venir de personajes a los que nadie podía entrevistar,
y aunque no hablé con ellos, pude observarlos en sus conversaciones con personas de la alta sociedad. ¿Quién me hubiera dicho que 11 años después, en 1921, iba a ser, con Claudia Mucio y Fanny Anitua, uno de los artistas invitados para cantar en el concierto que se ofreció en aquellos mismos salones a los diplomáticos del mundo en la celebración del centenario de la consumación de la independencia? Como alumno premiado de mi escuela, juré la bandera de México y recibí una medalla de manos del mismo presidente, en ceremonia que tuvo lugar en Chapultepec el 12 de septiembre, y asistí después al restaurante del parque. Fuera de mis 14 audaces años, no tenía un centavo en el bolsillo ni influencia alguna. Terminé la primaria. Había que decidir la carrera que debería seguir. Si hubiese oído la voz de mi corazón, me hubiera inscrito luego para estudiar pintura en la Academia de San Carlos. De cualquier modo, mi afición por el dibujo y la pintura me hizo tomar clases nocturnas en dicha academia, a la que concurrí durante 3 años de 7 a 9. Me deleitaba el dibujo bajo la dirección de buenos profesores. Hubiera querido ser pintor antes que nada, y todavía lo quisiera, pero mi madre hablaba de inconformidad con la vida de los artistas, ya fueran pintores o cómicos. Y si era cierto que le gustaba la música y deseaba que yo aprendiera a tocar el piano y a cantar romanzas en italiano, me aconsejaba que tal hiciera como adorno o pasatiempo, pero que mi deber era estudiar una carrera seria y constructiva. En el desfile del centenario, los cadetes de la Escuela de Agricultura se llevaron la palma por su distinción, elegancia y apostura. Al menos a mí me cautivaron más que los del colegio militar y los de la escuela de aspirantes, que desfilaron con pasos alemanes exagerados e iban llenos de penachos, cascos y galones, mientras que los de agricultura tenían uniforme azul marino, con franjas azul celeste en los pantalones, y su paso, sin alardes militares, era medido y natural. Otra vez el color azul celeste me llena el corazón, y aunque algunos chistosos dicen cuando se acercan los de agricultura, allí vienen los hijos de María, por el azul celeste, no me importa. Me simpatizan y con gusto sería uno de ellos. A mi madre, que está bajo la sombrilla violeta que ha estrenado, le digo cuando pasan los cadetes: «Mamá, yo quiero estudiar en esta escuela». «¿Cómo? ¿Te gustaría ser agricultor?», me responde admirada. ¿No lo han sido nuestros antepasados? Además me gusta el campo y la cría de animales finos. Una granja, una gran hacienda bien cultivada. ¿No te gustaría eso? El semblante de mi madre se ilumina y brillan sus ojos como si mis palabras hubieran prendido en ella una ilusión. Mi determinación de estudiar agricultura es el tema de conversación durante la comida. Pero hijo, si ya no tenemos tierras, ¿cómo vas a tener granja? ¿Y dónde? Mi abuela, contesto, tiene todavía el rancho del Cerrito Colorado. Yo podría trabajarlo con Porfirio y hacer una gran hacienda. Carlota, que está frente de mí, ríe, mueve la cabeza como desechando una proposición loca y dice: «Si vieras cómo está aquello. Desde que el volcán arrojó ceniza, el ganado se muere de hambre. Ya tú ves cómo Amado ha tenido que venir a trabajar a México, y creo que todos harán lo mismo. Aquello está perdido». Mi madre suspira con pena, pero aquellas razones no alteran mi propósito, pues aparte de mi secreta ambición de llegar a pintar, ninguna otra carrera me agrada tanto como la de agricultor. Terminado el año, yo mismo hago los trámites para inscribirme en la Escuela Nacional de Agricultura. Por primera vez mi madre, con prudencia, no se ocupa sino de mi ropa y alimentos. Seré alumno externo, pues el internado es costoso. Los tranvías me llevarán y traerán en 25 minutos.